Buenas una vez más mi queridísima gente de YouTube, aquí les traigo el siguiente capítulo de los Omakes. Recuerden que estos son capítulos más cortos y resumidos, así que si ven que la historia avanza muy rápido es porque es un resumen. Sin más que agregar, que comience este capítulo. Días en Konoha capítulo 2. Ecos del pasado. La mañana se desperezaba en la aldea de Konoha, iluminando cada rincón con una luz suave y dorada. La neblina aún no se había desvanecido del todo, y los primeros aldeanos comenzaban su rutina diaria. Goku, sin haber dormido, se encontraba de pie en la cima de una colina cercana, desde donde podía ver la aldea en su totalidad. Aunque hacía poco que había llegado, ya había encontrado este lugar apartado, que le brindaba una vista despejada y le permitía perderse entre sus propios pensamientos. Observaba el bullicio tranquilo de la aldea, los rostros llenos de propósito, la paz con la que cada persona seguía su vida. En otro tiempo, habría sentido curiosidad, hasta podría haberse entusiasmado al ver cómo vivían estos ninja, cómo peleaban, cuál era su fuerza. Pero ahora, sus pensamientos eran muy distintos. Había aprendido, por la vía más amarga, que esa vida llena de emoción y aventuras tenía un precio que él ya no estaba dispuesto a pagar. Las imágenes de su pasado lo envolvían mientras veía a los niños corriendo hacia la escuela, riendo y empujándose. Cerró los ojos, y en su mente apareció el rostro de Goten, corriendo junto a él en el campo. Una punzada de tristeza lo recorrió, y sus puños se apretaron hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El peso de todo lo que había perdido regresaba cada vez que se permitía recordar. Mientras continuaba en su silencio, observó cómo un grupo de ninjas entrenaba a la distancia. Veía la determinación en sus movimientos, la dedicación que le recordaba a sus propios entrenamientos en épocas pasadas. Con cada golpe y cada salto, podía ver ecos de su antiguo yo, el guerrero que se lanzaba a cada desafío con entusiasmo, siempre buscando volverse más fuerte. Ese Goku, sin miedo y lleno de vida, ya no existía. Ese hombre había muerto junto con su familia y su mundo. Sin darse cuenta, su energía comenzó a filtrarse, una mínima fracción que lo rodeaba como una bruma apenas perceptible. La tristeza y la frustración latían bajo su piel, y las emociones que había intentado controlar parecían escaparse a pesar de él. En ese momento, sin que Goku se percatara, algunos aldeanos podían sentir la presión que su mera presencia ejercía sobre ellos. Pero Goku no era consciente. En esos instantes, estaba atrapado en un abismo de recuerdos y culpas del que aún no podía salir. ¿Por qué me dejaron aquí?, murmuró para sí, con la voz baja y rota. No era una pregunta para nadie, solo un pensamiento que escapaba de sus labios. ¿Por qué? Fue entonces que una voz suave, pero firme, interrumpió sus pensamientos. ¿Así que aquí estabas, viajero? Goku giró lentamente, saliendo de sus recuerdos para ver a Hiruzen Sarutobi, quien lo observaba con su característica expresión calmada. Hiruzen había subido hasta la colina sin hacer ruido, manteniendo las manos cruzadas tras la espalda, y ahora lo miraba con una mezcla de comprensión y respeto. Goku no respondió de inmediato, simplemente lo miró en silencio, sin saber qué esperar. Hay un aire pesado en ti, Goku-san. Es algo que he visto en pocos hombres, ese peso en los ojos de alguien que lo ha perdido todo. Hiruzen mantuvo su mirada serena y continua, no en juicio, sino en empatía. Goku, sorprendido por la percepción del anciano, no supo qué responder. Por un instante, quiso ignorarlo, pero algo en las palabras de Hiruzen caló hondo. ¿Es tan evidente?, pensó, sintiéndose expuesto. Hiruzen continuó, suavizando su tono. Lo que sea que llevas dentro, puedes encontrar aquí un lugar para dejarlo atrás. Nadie puede cambiar el pasado, pero tal vez puedas hacer las paces con él. Con esas palabras, el anciano se dio la vuelta para dejarlo solo, bajando la colina de nuevo hacia la aldea. Goku lo observó desaparecer en la distancia, las palabras de Hiruzen resonando en su mente. Aunque se resistía a aceptarlo, una parte de él se preguntaba si, tal vez, en este lugar ajeno y pacífico, podría encontrar algo de lo que Hiruzen había mencionado. Goku se quedó inmóvil, con la mirada perdida en el horizonte. Realmente era posible. Sin rumbo en un mundo ajeno, Goku descendió de la colina luego de que Hiruzen se fuera, sus pensamientos aún flotando en un vacío oscuro y distante. Las palabras del anciano le habían tocado algo dentro, pero su mente se negaba a aceptarlas. ¿Qué paz podría encontrar aquí, en un lugar donde nada y nadie le importaban? No, para él, Konoha no era un lugar de redención ni de propósito. Era solo el escenario de su castigo, una prisión sin barrotes, y sus días en Konoha no serían más que una sucesión de momentos sin rumbo, carentes de sentido o dirección.
Mientras deambulaba por las calles de la aldea, notaba cómo los aldeanos lo miraban con una mezcla de curiosidad y reserva. No encajaba allí, y lo sabía. Su ropa oscura, su porte solitario y la frialdad de sus ojos parecían destacar en ese entorno de actividad y vida. Había aldeanos que lo esquivaban sutilmente, susurrando entre ellos, y otros que solo observaban a ese extraño silencioso que vagaba sin un destino claro. Pasó junto a un grupo de niños que entrenaban bajo la supervisión de un chunin, realizando prácticas de taijutsu con un entusiasmo que casi resultaba contagioso. Sin darse cuenta, Goku se detuvo a observar. Los movimientos de los niños le recordaban los primeros años de entrenamiento con su abuelo Gohan, esos días de inocencia cuando su vida no era más que una serie de aventuras. Los recuerdos le trajeron un atisbo de calidez, pero se desvaneció tan rápido como había llegado. Eso ya no existía. Esos momentos estaban muertos, igual que todo lo demás. Suspirando, Goku siguió caminando, tratando de ignorar las miradas de los que encontraba en su camino. No sabía a dónde iba, y realmente no le importaba. Pasó frente a varios establecimientos, hasta que su mirada se posó en el letrero familiar de Ichiraku Ramen. Recordó que había dejado una pequeña deuda pendiente con Teuchi, y aunque era insignificante, decidió entrar para al menos saldarla. Al entrar, el dueño del local lo reconoció al instante, y le sonrió con la misma amabilidad de la primera vez. «Bienvenido de nuevo. No esperaba verte tan pronto», dijo Teuchi mientras limpiaba un cuenco. Goku asintió ligeramente y, sin muchas palabras, se acercó al mostrador. «Quiero pagarte lo que debo», dijo en voz baja, metiendo la mano en el bolsillo donde tenía unas monedas que había encontrado. Teuchi observó las monedas con sorpresa y negó con la cabeza. «No es necesario, amigo. Considera esa comida como un gesto de bienvenida. Además, ya parecías haber tenido un día difícil la última vez que viniste». Goku se quedó en silencio, sin saber cómo responder. Había esperado que al menos con ese pequeño gesto pudiera dar algo a cambio, aunque fuera insignificante. Pero la amabilidad de este hombre le dejaba, una vez más, con las manos vacías. «Gracias», murmuró finalmente, aunque la palabra le supo extraña. No recordaba la última vez que la había dicho con sinceridad. Sin más que agregar, dio media vuelta y salió del local, caminando de nuevo sin dirección por las calles de la aldea. El Saiyajin vagó sin rumbo durante horas, perdido, y el sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un tono rojizo que se reflejaba en los tejados de las casas y en las montañas que rodeaban la aldea. Mientras avanzaba, Goku sintió cómo el vacío dentro de él crecía con cada paso. Ni las palabras de Hiruzen, ni la generosidad de Teuchi, lograban aliviar ese peso constante que lo oprimía. Por un instante, se detuvo y miró al cielo, ese mismo cielo que había visto en tantos lugares y que siempre le recordaba las batallas que había librado, las victorias que había ganado y las pérdidas que había sufrido. Ahora ese cielo le resultaba indiferente. Todo lo que había amado, todo lo que había sido, se sentía como un eco lejano, algo que ya no le pertenecía. Finalmente, murmuró para sí mismo, en un tono casi inaudible, como si no esperara que nadie lo oyera o entendiera. «Todo esto no significa nada». Y con ese pensamiento, siguió caminando, dejando atrás los últimos destellos de luz que se apagaban en el horizonte de la aldea. Pesadillas en la oscuridad. Al caer la noche, Goku abandonó la aldea en silencio, adentrándose en el bosque cercano. La calma del lugar lo envolvía mientras avanzaba entre los árboles, buscando algún rincón alejado donde pudiera pasar la noche sin ser molestado. Después de un rato, encontró un claro despejado, rodeado de altos árboles que ocultaban la vista de cualquier intruso. No necesitaba comodidad, solo un lugar para descansar y, quizá, olvidar por un momento su propia existencia. Se recostó en el suelo, mirando al cielo nocturno a través de las ramas. El silencio del bosque lo envolvía, y la quietud le pareció un refugio momentáneo. Cerró los ojos, permitiéndose ceder al agotamiento que cargaba desde que llegó a este lugar. Quizá esta vez logre descansar. Pero el descanso nunca llegó. En cuanto sus pensamientos comenzaron a desvanecerse, una oscuridad espesa lo envolvió. La calma del bosque dio paso a una escena que reconocía, aunque no era capaz de entenderla. Abrió los ojos y se encontró en medio de una visión distorsionada, un lugar en el que cada sombra parecía cobrar vida, retorciéndose a su alrededor como espectros. De pronto, las sombras se formaron en figuras familiares. Su familia, sus amigos, todos de pie, indefensos y vulnerables. Quiso acercarse, llamarlos, pero sus pies se sentían pesados, como si estuviera atrapado en una pesadilla. Era una pesadilla.
Frente a él, una figura envuelta en sombras emergió, sin rostro, pero con una presencia que le erizaba la piel. El aire a su alrededor era opresivo, sofocante. Intentó moverse, correr hacia su familia, pero era como si el tiempo y el espacio se hubieran detenido. El enemigo avanzó, y con cada paso, la figura en sombras iba acercándose a aquellos que Goku amaba. Una a una, las figuras de sus seres queridos cayeron, desvaneciéndose como si fueran humo al viento. Goku gritó, luchando por liberarse de su parálisis, pero su voz era apenas un eco débil en la vastedad de la oscuridad. «Esto es lo que tanto querías, ¿verdad?». La voz del enemigo retumbó como un trueno, burlona y fría. Un oponente digno, una pelea que lo valiera. Goku sintió que el dolor y la culpa se transformaban en un peso aún más aplastante. La figura se inclinó hacia él, las sombras de su rostro curvándose en una sonrisa cruel que parecía penetrar hasta su alma. Siempre buscaste un desafío, sin importar las consecuencias, sin importarte a quién pusieras en peligro. Las palabras se repetían en su mente, como si fueran golpes. Siempre fue así, reconoció Goku, su propia culpa volviendo en oleadas mientras veía cómo el enemigo en sombras volvía a atacar a las figuras de su familia, una y otra vez, como una pesadilla interminable. «No», murmuró, intentando alzar la voz, pero su grito se ahogaba en la vastedad de su propia impotencia. «¿Esto no es lo que querías?», continuó la voz, burlona. «Siempre fuiste así. Siempre deseando algo más, poniendo en riesgo a todos por ese deseo. Y al final, Goku, ¿valió la pena?». Goku sintió como el dolor y la desesperación lo consumían mientras intentaba alcanzar a las figuras de su familia que se desvanecían ante sus ojos. La impotencia y el arrepentimiento lo ahogaban, y por más que lo intentaba, no podía hacer nada para salvarlos. Con un último intento, soltó un grito desesperado que rompió la oscuridad, y en ese instante, despertó. Estaba de nuevo en el bosque, con el frío de la noche envolviéndolo y el sudor empapando su rostro. Su respiración era errática, como si hubiera luchado de verdad contra aquel enemigo en sombras. Se llevó una mano a la cara, tratando de calmarse, pero las palabras del enemigo seguían resonando en su mente. ¿Realmente todo había sido por nada? Goku se quedó allí, en la oscuridad del bosque, sintiendo como el vacío dentro de él crecía con cada pensamiento, cada recuerdo. Sabía que esa pesadilla no era solo un sueño, era el reflejo de sus propias dudas, de los fantasmas que lo perseguían. Apretando los puños, cerró los ojos y trató de calmarse. Pero sabía que esa paz que tanto anhelaba era tan inalcanzable como la luz de las estrellas que titilaban sobre él. Aquí tienes la escena que incluye el salto temporal y la conversación entre Goku, Minato y Hiruzen. Tiempo después, una invitación inesperada. Pasaron varias semanas desde que Goku llegó a Konoha. La mayoría de los aldeanos apenas habían llegado a verlo, ya que el Saiyajin rara vez se acercaba a las calles principales. Prefería pasar el tiempo en el bosque, aislado de la aldea, caminando sin rumbo o simplemente perdiéndose en sus propios pensamientos. Si bien el bosque era su refugio, también era una cárcel sin paredes, donde el dolor de sus recuerdos y su culpa no le daban tregua. Una mañana, mientras Goku caminaba entre los árboles, sintió una presencia acercándose rápidamente. Sin moverse, notó como un ambú, oculto bajo su máscara de ave, aparecía frente a él en un instante. No era la primera vez que sentía a uno de estos shinobi rondando cerca de él, pero hasta ahora ninguno había hecho contacto directo. «El Hokage solicita su presencia», dijo el ambú con una voz seca y profesional. «Es necesario que acuda a su oficina lo antes posible». Goku lo miró en silencio durante unos segundos, evaluando sus opciones. Podría ignorarlo, pensó, pero la idea de pasar el día enfrentando sus propios pensamientos lo hizo reconsiderarlo. Tal vez esta interrupción no era tan mala. Al menos, podría distraerse por un momento. Sin decir una palabra, asintió, y el ambú desapareció en un parpadeo, dejando el camino libre para que Goku siguiera su propio ritmo hacia la aldea. Caminó sin prisa, observando cómo la vida en Konoha comenzaba a despertar. Aún le resultaba extraño estar en un lugar donde la paz parecía tan normal, donde cada persona tenía una rutina y un propósito que parecían tan sencillos. Para él, esa normalidad era inalcanzable, y cada vistazo a esa vida pacífica solo hacía que el vacío en su interior se hiciera más profundo. Sin embargo, no podía negar que ver la aldea en movimiento tenía cierto efecto tranquilizador. Al llegar al edificio central, fue guiado hasta la oficina del Hokage. Al abrir la puerta, se encontró con Minato y Hiruzen esperándolo, ambos con expresiones serias pero acogedoras. Goku entró en la habitación sin decir nada, solo asintiendo ligeramente a modo de saludo, y se detuvo frente a ellos.
Goku-san, comenzó Minato, con la voz firme pero cordial. Gracias por venir. Hiruzen, siempre observador, notó el cansancio en los ojos del Saiyajin y su postura reservada. Aunque no era alguien que mostrara mucho de lo que sentía, su presencia ya dejaba entrever la carga que llevaba. Queríamos hablar contigo, ya que ha pasado un tiempo desde que aceptaste la oferta de ayudarnos, continuó Hiruzen. Hasta ahora, rara vez te hemos visto en la aldea. Goku cruzó los brazos, su mirada fija en el suelo. Ayudar. No era algo que realmente buscara. Para él, todo carecía de un verdadero propósito. Sin embargo, sabía que estar ahí, aunque fuera sin rumbo, lo mantenía lejos de sus pensamientos más oscuros. Así que asintió. ¿Sigue en pie tu oferta de colaboración?, preguntó Minato, con tono amable, aunque en sus ojos se adivinaba una mezcla de curiosidad y respeto. Goku levantó la mirada, con los ojos oscuros y serios, reflejando el vacío que lo consumía. Ayudaré, dijo finalmente, su voz profunda y sin emoción. Pero no quiero que intenten abusar de mi fuerza. Si piensan usarme como alguna clase de herramienta, me iré. Ambos Hokages lo observaron en silencio durante un instante. Hiruzen asintió, reconociendo que aquella no era una exigencia poco razonable, sino un límite que Goku imponía para proteger su propia paz. Entendemos tu postura, y no es nuestra intención usar tu fuerza de esa manera, respondió Hiruzen con calma. Minato, sin embargo, parecía intrigado. El simple hecho de que Goku mencionara su fuerza lo hacía cuestionarse qué tan poderoso era realmente ese hombre. Había algo en su aura que era distinto a cualquier cosa que hubiera sentido antes, una energía que ni siquiera los ninjas más poderosos de la aldea poseían. De hecho, tu fuerza es algo que quisiéramos entender un poco mejor, continuó Minato, meditando sus palabras. Antes de que aceptemos cualquier misión para ti, creemos que sería prudente ponerte a prueba con un pequeño combate. Así podríamos tener una idea más clara de lo que puedes hacer. Goku alzó una ceja, y un destello fugaz de escepticismo pasó por su rostro. No tenía interés en demostrar nada, pero el entrenamiento y los combates eran la única realidad que conocía, y en el fondo, sabía que aceptar podría distraerlo, aunque fuera solo por un momento. Un combate, repitió en voz baja, sopesando la idea. No quería verse envuelto en peleas sin sentido, pero al mismo tiempo, las palabras de Minato habían despertado una chispa de curiosidad. Tal vez, después de tanto tiempo en silencio, un enfrentamiento le daría algo en que enfocar su mente. Minato, percibiendo la duda de Goku, añadió, no es necesario que te esfuerces al máximo, solo queremos entender el nivel de tus habilidades para asignarte misiones adecuadas. Nos serviría para saber cómo aprovechar tus capacidades sin que represente un abuso de tu parte. Goku permaneció en silencio, sus pensamientos divididos entre la tentación de probarse de nuevo y la resignación que lo había dominado desde su llegada. Después de un momento, asintió, su mirada regresando a la calma sombría que lo caracterizaba. De acuerdo. Haré lo que piden, pero solo como una prueba, no busco ninguna pelea sin sentido, dijo finalmente. Los dos Hokages intercambiaron una mirada de aprobación, satisfechos con su respuesta. Nos veremos pronto en el campo de entrenamiento, dijo Minato, una ligera sonrisa asomando en sus labios. Aunque la seriedad de Goku seguía siendo impenetrable, algo en su decisión les daba a ambos la sensación de que este hombre tenía más que ofrecer de lo que había dejado ver hasta ahora. Y mientras Goku se preparaba para salir de la oficina, una pequeña chispa de lo que alguna vez fue el guerrero de corazón indomable volvía a encenderse, aunque solo fuera temporalmente. Fin del capítulo. ¿Qué les ha parecido? Como dije antes, no serán capítulos largos, solo serán pequeños destellos del pasado. Bueno, ya dicho eso, nos vemos en el próximo capítulo.